compartiendo el doctor, nos estará compartiendo el doctor Juan Manuel Alvarado este martes 14 de noviembre. Y en nombre de la Sociedad Mexicana de Materiales y del Instituto Universitario Anglo-Español en Durango, les damos la más cordial de las bienvenidas. Y cedo el uso en estos momentos, el uso de la palabra al doctor Jesús González, quien es el presidente de la Sociedad Mexicana de Materiales, para que nos comparta un mensaje de bienvenida. Doctor, si nos hace favor, por favor. Muchísimas gracias, Felipe. Muchas gracias a todas y a todos por estar presentes, conectados en este webinar, que como pues ustedes lo escucharán, tenemos un ponente de lujo y también un tema realmente que es muy relevante para México. Como será leída la semblanza de Juan Manuel Alvarado, pues a pesar de su juventud, es un líder en este país en el tema de manufacturas aditivas y manufacturas avanzadas. Y por supuesto que el tema para México es sumamente relevante. Seguramente todos sabemos que México está dentro de los 5 países con mayor exportación de productos manufacturados. Antes de la pandemia, el valor de nuestra manufactura representaba aproximadamente el 17% del PIB. Algunas menciones por ahí se refieren a que de todos estos productos que se manufacturan en este momento, aproximadamente el 5% se producirá utilizando los procesos que nos va a describir el doctor Juan Manuel Alvarado. Para México es muy importante tener una respuesta oportuna en lo que viene en estas nuevas tecnologías de manufactura. Y bueno, es por ello que la Sociedad Mexicana de Materiales y el Instituto Universitario Anglo-Español unen esfuerzos y bueno, toman la iniciativa para preparar el talento que se requiere para esta nueva tendencia en lo que es la manufactura avanzada. Al final del webinar, el doctor Juan Manuel Alvarado pues nos dará a conocer lo que viene después de este webinar. Entonces, pues muchísimas gracias nuevamente a todos, al Anglo, pues por acompañarnos en esta aventura y pues disfruten el seminario y bueno, pues de mi parte es todo, es una muy breve bienvenida. Al final estaremos nuevamente tomando la palabra para agradecer su presencia. Gracias. Gracias, doctor. Un placer saludarlo y que también esté acompañándonos en este proyecto y en esta tarde, en este webinar. En estos momentos voy a dar también el uso de la palabra al director general adjunto del Instituto Universitario Anglo-Español de la ciudad de Durango, al maestro Héctor Arreola. Maestro, por favor. Gracias, Felipe. Bueno, pues muy buenas tardes a todas, a todos. Un gusto saludarlos. Gracias de antemano por acompañarnos en esta sesión donde sin duda aprenderemos información relevante de lo que ya comentaba el doctor Jesús González en cuanto a el futuro que tiene que ver con la manufactura aditiva y la industria 4.0 en nuestro país y en el mundo. Agradecer también asimismo a la Sociedad Mexicana de Materiales, a su presidente, el doctor Jesús González, esta apertura a la colaboración donde el Instituto Universitario Anglo-Español pues se suma a esa importante tarea de poder ofrecer conocimiento de vanguardia a las personas que así lo requieren en este competitivo mundo global en el que cohabitamos. Así que pues de mi parte simplemente es agradecer esta colaboración, agradecerle al doctor Juan Manuel Alvarado que haya aceptado la invitación para compartirnos esta tarde sus experiencias y sus conocimientos en torno a la manufactura aditiva y pues que sea de gran provecho para todos los participantes presentes este importante tema. Excelente tarde para todos y quedo a sus órdenes. Gracias, maestro. Bueno, y sin más, y con estos breves mensajes muy importantes donde nos abren el panorama de lo que estemos esperando en este webinar, pues me permito leer la semblanza, presentarles al doctor Juan Manuel Alvarado Orozco, quien es doctor en ciencias con especialidad en materiales por el CIMBESTAT desde el 2012. Complementó su formación con una estancia postdoctoral como investigador asociado en la Universidad de Pittsburgh en el Departamento de Ingeniería Mecánica y Materiales y Ciencia de los Materiales. El doctor Juan Manuel es reconocido como pionero y líder nacional en el posicionamiento, en el procesamiento y transformación de materiales metálicos y cerámicos mediante impresión
en 2D y 3D. Su experiencia abarca la síntesis y diseño de biomateriales es como el T16A14V, silocofosfatos de sodio, calcio, procesados mediante tecnologías de impresión 3D, como la impresión de cama de polvos asistida por láser, extrusión de lodo cerámico y depósito de energía directa. El objetivo primordial es el desarrollo de dispositivos médicos para la regeneración de tejido duro y blando. Desde el 2015 hasta el 2022 ocupó varios cargos en el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, en el CIDESI, incluyendo gerente de Ingeniería de Superficies, director de Ingeniería de Superficies, director de Fabricación Aditiva y Desarrollo de Materiales y finalmente como director de Tecnologías Estratégicas y de posgrado. Además, ha recibido distinciones notables como investigador nacional nivel 1, CONACYT 2003 a 2024, presidente del consorcio CONACYT de manufactura aditiva del 2018 a 2021, líder de la red temática nacional aeronáutica del CONACYT 2019-2020 y miembro del consejo directivo del Aeroclúster de Querétaro 2021-2024. Además, miembro de la Junta de Órgano de Gobierno del Instituto Nacional de Rehabilitación en la Secretaría de Salud del año 2021-2025. Su impacto en la comunidad científica se manifiesta en una obra sólida, más de 80 artículos científicos, más de 950 citas, así como la formación de más de 15 estudiantes graduados en licenciatura, maestría y doctorado. Su liderazgo evidencia en la dirección de más de 15 proyectos científicos y tecnológicos y en la gestión de más de 20 proyectos industriales, subrayando su compromiso con la investigación aplicada. Sin más, y es un honor presentarte, doctor Juan Manuel Alvarado, para que nos compartas esta tarde todos sus conocimientos, los cuales agradecemos. Es todo tuyo el micrófono. Adelante, por favor. Esté en silencio. Doctor, tiene silenciado su micrófono. ¿Pueden escucharme ahora? Listo, doctor. Adelante, por favor. Perfecto. Pues muchísimas gracias, antes que nada, por la invitación y estoy muy congratulado por la audiencia que está el día de hoy acompañándonos. Muchas gracias también. Como ustedes pueden ver, el título de la plática tiene un marco muy alto, muy amplio, perdón, y el propósito que busca la plática es un poco enamorarlos de un grupo de tecnologías que está en nuestra comunidad hace ya varios años, pero que a medida que han pasado los años se ha ido consolidando. Tiene como propósito también poder compartirles de un diplomado que va a tomar lugar, que está auspiciado justamente por la Sociedad Mexicana de Materiales y el Instituto Universitario Anglo-Español, donde busca realmente introducir a estudiantes y trabajadores de la industria en diferentes áreas del diseño, la caracterización y la manufactura de componentes que pueden procesarse o transformarse a través de tecnologías de manufactura aditiva. Y está dirigido a estudiantes de licenciatura, de maestría o de doctorado que puedan estar interesados en ello. Por este propósito, el marco de este webinar es un poco generar ese pequeño marco introductorio que nos permita justamente establecer el valor que pueden llegar a tener estas tecnologías en el mundo actual. Y no podría iniciar yo esta plática sin retomar aspectos fundamentales de la evolución de la sociedad humana y también de cómo la sociedad humana ha transformado su entorno para modificar los modos de producción en los que ha vivido y coexiste. Los primeros grandes cambios donde se aloja este tema surgen a mediados de 1784. Yo perdí el audio.
Doctor, ¿nos escuchas? Doctor, Doctor, ¿sí nos escuchas, doctor Juan Manuel? Creo que doctor Juan había, Manuel, Creo que no escucha. Él está hablando, no nos escucha. no sé si podríamos llamarle por teléfono, doctor Jesús González. Vamos Hola, a hola. ponerme. ¿Pueden escuchar ahora? Y ya te escuchamos, doctor. Adelante, por favor. Les pido una ¿Gustas disculpa, no sé qué pasó. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Estamos viendo la presentación. Adelante, doctor, por favor. Perfecto. Entonces les comentaba que el ciclo evolutivo de la sociedad está íntimamente relacionado a su desarrollo económico y social. La tercera transformación la vivimos alrededor de 1969, donde pudimos incluir dentro de nuestra materia productiva los medios de control, los sistemas de control, los PLCs, por ejemplo, que fueron los primeros, que nos permitieron generar un cierto nivel de automatización en los sistemas productivos. Pero a raíz del 2011, de hecho es un concepto que se interioriza en la Feria de Hannover, nace el concepto de Industria 4.0. Y este concepto de Industria 4.0 tiene como propósito integrar una serie de tecnologías habilitadoras que nos permitan de alguna forma ser integrados a los medios productivos y que nos permitan a su vez poder mejorar la calidad de vida de todos los pobladores de este planeta. De hecho, el Foro Económico Mundial hace un estudio donde donde contrasta la cuarta revolución industrial con un conjunto de tecnologías que llama tecnologías de frontera, que van a tener a bien poderse incluir en toda esa cadena de valor y de transformación de materias primas para permitirnos justamente este fin. Dentro de esas tecnologías aparecen varias de las listadas aquí a la derecha en mi diapositiva y dos de ellas tienen que ver, tres de ellas o varias de ellas tienen que ver íntimamente ligadas con la plática del día de hoy. Una de ellas es la manufactura aditiva, los materiales avanzados y la ciencia. Y estos tres aspectos, de alguna forma íntimamente relacionados de los otros que mencionas en esta lista, tienen como fin último poderse integrar en algo que aún se encuentra conceptualizando en lo que serían las llamadas fábricas inteligentes. Y las fábricas inteligentes tienen como propósito integrar todas estas tecnologías habilitadoras que nos marca el concepto de Industria 4.0 a nuestros medios productivos, donde podemos interactuar directamente desde nuestra sociedad para establecer una demanda a tiempo que evite un sobreconsumo y un excesivo suministro en la parte de almacenamiento, que permita a través del cálculo en la nube poder gestionar todas aquellas necesidades en tiempo y forma que permitan el mejor aprovechamiento de los recursos en todo el mundo, ¿no? Y dentro de estas tecnologías, en la parte de manufactura colaborativa, surge el concepto de poder integrar esas líneas de producción, una o varias de las tecnologías que vamos a ver durante la presentación que pretendo compartir. Este aspecto también llevó
a que cada una de esas tecnologías que vimos por el Foro Económico Mundial puedan tener retos, puedan tener diferentes desarrollos que están visualizados como aquellos que pueden generar la diferencia en este concepto. No quiere decir que sean los únicos, pero sí son aquellos que desde el punto de vista del Foro Económico Mundial representan un avance progresivo en lo que la industria 4.0 define. Uno de esos aspectos tiene que ver con la impresión de vivienda, otro tiene que ver con hacer disrupción en lo que es el diseño para manufactura aditiva, la bioimpresión, temas de lidiar con propiedad intelectual relacionados con el 3D printing, cuál es el impacto y la huella de carbono que puede mejorar o empeorar el uso de las tecnologías de manufactura aditiva, cómo integrar las tecnologías de manufactura aditiva al concepto de manufactura flexible y cómo poder utilizar estas tecnologías en aspectos que puedan trascender a estudiar espacios fuera de nuestro planeta Tierra, como puede ser la Luna, Marte o cualquier otro astro celeste que se encuentre o planeta que se encuentre fuera de la Tierra. Y bueno, no son los únicos aspectos a tomar en cuenta, pero sí son aquellos que reconocen ciertas instancias. Y ahora la pregunta sería, ¿qué avances realmente que nos pueda brindar o ofrecer la manufactura aditiva comparado con las tecnologías de manufactura convencional existen? Son parte de las cosas que tenemos que evaluar durante esta presentación. Y para ello, yo iniciaría definiendo un concepto. El concepto tendría que ver con a qué le llamamos manufactura aditiva. Y bueno, el ASTM, en su numeral 52900, nos establece que es todo aquel proceso de unión de materiales que nos permita desarrollar un modelo digital, agregándolo, construyéndolo usualmente capa por capa, como lo muestra el video, que es opuesto a lo que sería la manufactura sustractiva o conformativa, y que nos puede permitir, entre algunos aspectos, generar geometrías mucho más complejas, en algunos casos hacer el uso de integración de más de un material, y nos permita, como una aspiración, a reducir la cantidad de desperdicio, y en este caso, en muchas ocasiones, la cantidad de menores maquinados, ¿no? Mecanizados sobre piezas. Y lo que vieron en el video es una tecnología que pertenece a un grupo de otras tecnologías más grandes que vamos a ver a continuación, que muestra, se llama Electron Beam Melting, que muestra cómo a través del uso de la manufactura aditiva y el uso en este caso de un haz de electrones, puedes construir un ala que puede tener un impacto en la industria aeronáutica. Pero no es la única tecnología que existe. Existen en realidad un sinnúmero ahora, bueno, no sinnúmero, pero son bastantes las tecnologías que actualmente se encuentran desarrolladas, que la STM se ha dado a la tarea de empezar a clasificarlas por cuál es el método por el cual ocurre este crecimiento tridimensional, y a la fecha existen 7 grandes categorías. Unas que tienen que ver con la fotopolimerización, tecnologías que se basan en la fotopolimerización, y de ahí hay muchas tecnologías. Los nombres de las tecnologías realmente se los ponen las industrias haciendo una distinción de lo que es la propiedad intelectual que guardan. Pero ahí tenemos lo que es Selective, el SLA, que es el Selective Laser. Tenemos, por ejemplo, Material Jetting, que pueden incluir todas aquellas impresoras que pueden tener que ver con proyectar material y posteriormente un mecanismo para poderlo unir, que puede ser un haz láser, que puede ser un diodo, que puede ser un haz de electrones, que puede ser un pegamento, y ahí se encuentran otra serie de categorías. La extrusión de material es otra de ellas. Quizás la extrusión de material es la técnica más comúnmente generalizada
en nuestras casas hoy en día por FDM, por ejemplo, que son las impresoras que vemos de filamento, que tienen estos carretes de un material que se genera en fase semisólida y se puede imprimir, posteriormente se solidifica y podemos obtener pues diferentes tipos de artefactos que se hicieron muy populares, por ejemplo, durante la pandemia. Se encuentra la tecnología binder jetting, que posa sobre una superficie de material un aglutinante y a medida que este aglutinante se posa capa a capa podemos construir una pieza tridimensional. Powder bed fusion, que es similar a binder jetting, pero usa una luz láser para poder hacer el depósito del material. Direct energy deposition, que usa la proyección del material y a su vez una luz láser que puede también fijar el material sobre la superficie. Y una tercera que es muy vieja que se llama sheet lamination. Y aquí hay, como repito, un sinnúmero de marcas comerciales que pueden derivar en estas. Y pudiera yo incluso extender este conjunto de familias del ASTM a otras tecnologías que se denominan ingeniería de superficies, donde podemos incluir todas las tecnologías de thermal spray, de rociado térmico o de rociado en frío, que también cumplen con la descripción del ASTM, ¿no? Pero que son tecnologías que de alguna forma han sido desarrolladas hace muchísimos años previos y que actualmente muchas de ellas ya se encuentran en uso por la industria en general. Vamos a hablar también un poquito de ellas durante el diplomado. Hoy me voy a remitir a decir que existen simplemente en el rociado térmico un conjunto de otras 8 o 10 diferentes tecnologías que pueden ser usados para estos propósitos. Y estoy solamente considerando aquellas tecnologías que depositan por encima de un micrómetro. Pero hoy en día, muchos sistemas de impresión se están alojando en poder hacer nano impresión y eso es de alguna forma parte del estado del arte en el procesamiento de semiconductores que hoy se está desarrollando, por ejemplo, por muchas compañías y universidades a lo largo del mundo. Lo que espera la manufactura aditiva, y digo espera, porque todavía no se encuentra completamente subsanado el hecho de que todas las tecnologías vayan a generar estos beneficios y que todas las tecnologías vayan a trascender a ser tecnologías comerciales. Pero la aspiración de ellas es que nos permitan reducir el tiempo de llegada al mercado de un producto. ¿Sí? Agilizar ese proceso de innovación. Otro aspecto que pretende aprovechar es que le permite dar una libertad a los diseñadores, aprovechando que no vamos a remover material, sino agregar capas, y eso no significa que sea más fácil, sino que podemos acceder a otras reglas de diseño que tenemos que aprender, que desarrollar para poder hacer uso provechoso de estas tecnologías, que le llamamos manufactura digital. Poder minimizar la cantidad de material desperdiciado es una aspiración también. Y aquí voy a platicarlo más tarde, pero habría que recurrir al ciclo de vida de un producto para verificar que realmente esto sea cierto. En el concepto holístico de producción de un activo que se puede vender a la sociedad o alguna otra industria. Que las variaciones de modelos van a reducir su costo casi a cero, a un mínimo, o sea que el cambio de versión de un producto a otro pueda ser muchísimo más fácil de hacer, que podamos reducir la cantidad de componentes que conforman un componente, un sistema, perdón, la cantidad de componentes que tenga un sistema, y esto permitirnos así reducir la cantidad de ensamble, reducir la cantidad de operaciones. Y esto pareciera algo contradictorio a lo que pudiéramos pensar de un apoyo al humano, pero también minimizar la intervención que tiene el ser humano en muchas actividades de manufactura para darle apertura a desarrollar otro tipo de actividades más encaminadas a la mejora de productos, al diseño y control
de nuevos sistemas o incluso a desarrollar una serie de conocimientos que nos permitan usar tecnologías digitales para el desarrollo de otros productos, ¿no? Y esto, pues, mejorar el tiempo de respuesta y la calidad de los productos. Ahora, lo cierto es que independientemente de todas estas aspiraciones y que todas estas tecnologías nos permitan crear formas más complejas, materiales más complejos, otras funcionalidades, estructuras jerárquicas, no es actualmente una tecnología que vaya a desplazar los sistemas de manufactura convencional. Lo cierto es que va a encontrar a lo largo de su madurez cada una de estas tecnologías su nicho de mercado donde el costo de fabricación supere un umbral sobre la manufactura convencional para ciertas piezas o cierto grado de complejidad. Y va a ser en este espacio donde realmente las tecnologías de manufactura aditiva van a encontrar ese nicho de mercado y van a ser explotables. Y va a quedar un remanente de tecnologías tradicionales que vamos a seguir usando de manera rutinaria como lo venimos haciendo las últimas décadas para producir productos masivos de bajo valor agregado y de baja complejidad. Otra de las aspiraciones que tiene la manufactura aditiva es impactar de alguna forma la cadena de suministro, ¿no? ¿Cómo podemos pasar? Yo decía, cómo reducir el time to market, cómo pasar de la conceptualización de una idea, su prototipado, su manufactura, distribución, hasta la parte de llegar a minoristas, depósitos y un usuario final. ¿Cómo podemos reducir justamente ese camino? Eso es un poco parte de las motivaciones que las tecnologías de manufactura aditiva a través de las fábricas inteligentes y de la industria 4.0 lo que se busca. Hoy, de forma convencional, tú tienes un sistema que vas a vender, un equipo que se compone de diferentes componentes, donde tienes diferentes materias primas. Estas materias primas tienen que transportarse por diferentes vías, marítima, aérea, por tierra, por autobús, por bus, por tren. Llegan a una empresa donde se hace una maquila, probablemente se transporten, se ensamblan, y una vez que se ensamblan, vuelven a transportarse hasta que ocurre pues, la llegada al consumidor final. A veces pasa de ensamble a un transporte directo al consumidor final. Depende mucho del producto. Pero lo que aspira la manufactura aditiva, al reducir justamente la cantidad de piezas, es poder aspirar a reducir esa ruta de cadena de suministro, que haga un poco más eficiente y efectiva en ciertos productos, pues el tiempo de llegada no solamente al mercado, sino al usuario final, al reducir la cantidad de componentes, por ejemplo, o reducir la cantidad de operaciones que se usan en el desarrollo de un componente. Y esto nos abre una pregunta y nos dice, si se les viene, por ejemplo, a la mente algún tipo de modelo de negocio, y es aquí donde existen las posibilidades para todos esos jóvenes emprendedores, para todos esos estudiantes, incluso, ¿por qué no?, para las grandes compañías, de visualizar cómo el uso de estas nuevas tecnologías puede llegar a impactar esos mercados, ¿no? Y les voy a presentar, digo, durante el curso haré más profundidad de esto, pero voy a mostrar un par de temas que tiene que ver con la perspectiva de lo que tiene DHL hoy en día, que es una empresa que se dedica justamente pues a la logística de llevar bienes de un punto a otro en diferentes circunstancias. Bueno, DHL estuvo pensando y generó un documento hace algunos años donde dice, bueno, una de las posibilidades que le puede abrir a DHL tiene que ver con el desarrollo de refacciones, sobre todo en muchos dispositivos, sistemas, puede ser un auto, una motocicleta o algún otro componente o sistema, donde a lo mejor sus piezas sean obsoletas o donde a lo mejor las piezas sean genéricas y se puedan imprimir directamente, quizás
dentro de las mismas instalaciones de DHL por solicitud, en una base de datos que esté autorizada por los fabricantes, imprime DHL y automáticamente despacha al lugar donde se necesita el producto. Otra aspiración es que puedas empezar a generar la fabricación de piezas individualizadas, hechas a la medida. Uno de los ejemplos puede ser prótesis o órtesis, y que pueda de alguna forma llegarte directamente al lugar donde se necesite, un hospital. Incluso, que esto ya existe el día de hoy, generar granjas de impresión, donde quizás DHL puedas llegar, imprimes, cuando lo acabas de imprimir se lo mandas por favor a tal persona, o como ya existe Home Depot, ¿no? Este tipo de sistemas ya ha abierto esa apertura de posibilidades. Y así como estos tres ejemplos, en realidad es que existen bastantes hoy en día, ¿no? Otro cuestionamiento que nos podemos hacer es preguntarnos si realmente las tecnologías de manufactura aditiva son nuevas o si es algo que ha venido evolucionando con los años. Y para esto me permití extraer un mapa de ruta en el tiempo de la manufactura aditiva que ha impactado al sector médico, porque varios de los ejemplos aquí están principalmente orientados al sector médico, tiene uno que otro que no lo es. Y tiene que ver con que realmente no. Realmente las tecnologías o la primera invención de la manufactura aditiva fue la estereolitografía y se dio en 1984. Ahí se metió la primera patente de esta tecnología y de ahí a la fecha pues han ido recurrentemente a través del tiempo generándose nuevas tecnologías como el Selective Laser Sintering, por ejemplo, que es sinterizado que puede ser o de metales o de polímeros, ya son máquinas comerciales. Aquí se crea, por ejemplo, el FDM, esta tecnología que hablamos que es muy común en las casas, cerca de 1987, por ahí más o menos. Y de ahí a la fecha existen un montón de empresas que han surgido, todas ellas casi siempre de universidades. Y esto nos habla también de cómo dotar de herramientas de innovación a los jóvenes de licenciatura, maestría o doctorado y de incentivar justamente el desarrollo, de escalar su ciencia básica a desarrollos tecnológicos, pues es lo que permite justamente trascender en el desarrollo de una tecnología comercial, como en este caso fue pues, los sistemas de impresión 3D, ¿no? Muchos de ellos por ahora dirán en universidades tan importantes como el MIT, pero también hay otros institutos médicos que empezaron a adoptar, cercanos en los principios de los 2000, estas tecnologías para empezar a crear, por ejemplo, los primeros andamios sintéticos que pudieran ser medios para hacer el cultivo de células y después generar implantes. Y esto que está aquí, que nace al principio, hace 23 años, es algo que hoy apenas comienza a ser una realidad. ¿Vale? Pero justamente ese es el tiempo en el que desde que nace una tecnología hasta que madura, puede llegar al mercado. A veces se hacen reducidos los tiempos, a veces son tan largos como 23 o más años, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver que el Wake Forest Institute, más o menos en el 2002, creó un primer riñón, creo si no me equivoco, funcional a miniatura. De hecho, hay una plática TED del 2011 donde el profesor de este grupo de investigación empezó a dar evidencia justamente de los desarrollos que tenían en su grupo a través de esto. Pero los primeros indicios de que esto iba a ser una posibilidad para la impresión de órganos nace alrededor del 2002. De ahí viene la primera impresión de prótesis exitosa, por ahí en el 2007. La primera construcción de un carro que hace estrátesis, que se llama el Urbi. E incluso el mismo instituto
hace el registro del primer, por ejemplo, implante prostético de quijada, por ahí del 2012, en metales, en titanio. Titanio 6, aluminio 4, vanadio. Y en el 2016 sale la primera droga, el primer medicamento impreso. Es un medicamento que está indicado justamente ay, se me fue ahorita la enfermedad, para ataques epilépticos, para epilepsia, y fue aprobado en el 2016. Entonces ustedes se fijan que una vez teniendo las tecnologías, lo demás es cuestión de imaginación. Y esa imaginación, pues no siempre alcanza el plató de la productividad. Y eso nos lo ejemplifica de una forma muy adecuada este ciclo de Gartner, que fue el modelo más reciente que me encontré, el de 2018. Y perdón porque se ve un poquito borroso, pero este sistema habla de decir, todas las tecnologías nacen en un punto donde a la gente se le ocurre desarrollar una tecnología o usar una tecnología para desarrollar un producto y la expectativa empieza a subir. Hasta un punto tal que la persona que tiene la idea y a la gente que ha convencido hasta ese momento tiene unas expectativas infladas sobre lo que realmente puede llegar a ofrecer esa tecnología o dicho producto. Y de ahí en fuera empiezan las evidencias científicas y la madurez de la tecnología a llegar a algo que se llama el valle de la desilusión, donde tú encuentras las justas dimensiones para lo que realmente una tecnología, pues sí, creía que iba a servir para curarme del cáncer, pero creo que puede servir como una terapia que ayude en una serie de terapias o de medicamentos para asistir la cura del cáncer. Y no lo va a curar, no lo sé. Es una terapia que busca curar el cáncer. Y posteriormente a este punto, cuando se encuentra la realidad, empiezan a madurar las tecnologías y empiezan a encontrar justamente ese espacio de iluminación, digámoslo así, para poder llegar a una etapa productiva. Y aquí ven muchos nombres de muchas clases y muchos de ellos van a morir aquí y otros trascenderán como los que vemos hoy en día. Por ejemplo, hoy en día, ya para la parte de impresión automotriz, ya empieza a ser una realidad el hecho de usarlo para diferentes componentes, sean de piezas finales de automóviles o sean de partes de sistemas de la manufactura. Así también, por ejemplo, el material jetting o el binder jetting. Y el material extrusion, que es justamente ese sistema por el cual se pueden imprimir no solamente FDM, sino también muchos andamios cerámicos, ya es una realidad. Pero tendrán que esperar tiempo para que la manufactura 4D, por ejemplo, pues encuentre justamente su lugar en un sistema productivo como producto, ¿no? ¿Vale? Pero esto es algo que sí tienen que saber. Todas las tecnologías pasan por ahí y es importante pues no perder la esperanza, pero tampoco generar falsas expectativas, ¿no? Y para ello quisiera yo decirles que la industria es un buen termómetro para esto. La forma en la que la industria va adoptando las tecnologías de manufactura aditiva, pues te va diciendo que las tecnologías van madurando a un nivel en el que van alcanzando un sector productivo. Por ejemplo, aquí tenemos varios sectores donde el aeroespacial, la parte de maquinaria y herramientales, junto con el automotriz, son quizás las áreas que mayor interés tienen en las tecnologías de manufactura aditiva, seguido por la salud y por la parte electrónica. Entonces, digamos que estas son las empresas que nos van arrastrando o van siendo ejemplo sobre cómo poder de manera exitosa empezar a generar ingresos por servicios o productos derivados de la venta de insumos por manufactura aditiva. Y esta gráfica del 2019 más o menos nos marca los ingresos solamente. Doctor, doctor Juan Manuel.
No te escuchamos otra vez, doctor. Juan Manuel, ¿sí nos escuchas? Doctor, ¿sí nos escuchas? No tenemos audio, no te escuchamos. ¿Escudero? Carlos. Escudero. No se escucha al doctor Juan Manuel, él no nos escucha tampoco. No sé si pudiéramos comunicarnos, doctor Jesús González, con él. Sí, le estoy llamando. Gracias, gracias. No te escuchamos, doctor. Ya se va a reiniciar, supongo, su equipo otra vez. Creo que por ahí me volví a perder el audio, ¿verdad? Sí, ya te escuchamos de nuevo, doctor. Adelante, por favor. Afortunadamente aquí tengo a personas que me están advirtiendo, pero no sé qué es lo que está pasando porque ellos no tienen ese problema, solamente soy yo. Bueno, me había quedado en el hecho entonces de que la forma en la que vemos la inversión en tecnologías de manufactura, sí ven mi pantalla, ¿verdad? Pues se ve reflejado en artículos científicos y estos, pues de alguna forma también tienen jugadores alrededor del mundo, donde evidentemente los países desarrollados, como los que ven en la parte superior derecha de mi gráfica, pues son los que mayor cantidad de artículos tienen en el acumulado en el tiempo. Y me permití pues encontrar varios países latinoamericanos pues para saber pues cuál es el rol que jugamos en el mercado mundial en tecnologías de manufactura aditiva. Y por ahí Brasil es el primero, seguido de México, Colombia y Chile, ocupando los dos primeros el lugar 19 y 39 en el mundo en productividad científica. Pues esto quiere decir pues, que hay una oportunidad grande en nuestro país y en Latinoamérica en general para hacer contribuciones en este tipo de tecnologías. Ahora bien, si quisiéramos hacer contribuciones en la manufactura aditiva, la pregunta sería, ¿dónde empezar? Durante el diplomado voy a hablar de varias agencias gubernamentales que se han dedicado a hacer roadmaps de esto, pero si tuviéramos que tener una visión general, yo lo plantearía en el ciclo que está aquí en esta diapositiva. La gente actualmente tiene que primero, y es el motivo justo de este webinar y de otros webinars y cursos y clases o de meter esto como materias en las universidades, es entender la manufactura aditiva, es entender los fundamentos y las capacidades que la manufactura tiene para poder movernos a seleccionar, identificar qué partes que hoy se hacen por manufactura convencional pueden hacerse por manufactura aditiva o qué nuevas partes de nuevos productos o nuevos sistemas directamente pueden diseñarse por manufactura aditiva. Y esto es una labor que le compete principalmente a las universidades. ¿Lo lleva a cabo la industria? Definitivamente. Pero si queremos preparar personas que tengan competencias productivas en el ámbito industrial, pues esta educación tiene que darse en otros aspectos, ¿no? Otro ámbito que tenemos que integrar es el desarrollo de aplicaciones. Y aquí habría que aprender a diseñar y a rediseñar orientado a manufactura aditiva. Y de eso hay un aspecto en el diplomado que habla 12 horas específicamente de diseño para manufactura aditiva. Después tenemos que ir, ya tengo un diseño, pero ahora tengo que optimizar cómo esa tecnología de manufactura aditiva puede darme las mejores características del material y forma a través de la tecnología que yo elija para producir esa parte. Y esta mitad hacia la derecha son aspectos que claramente se pueden hacer en la academia.
Los dos de la izquierda se tienen que hacer en colaboración o tiene que ser una transferencia tecnológica hacia la industria. Porque aquí tendríamos que hablar de empezar el escalamiento a producción a escala. Optimizar a nivel productivo. Obviamente para reducir la cantidad de costos asociados. Y posteriormente tendríamos que centrarnos en todo lo que es la parte certificatoria y calificación de sistemas para poder salir al mercado. Y este ciclo tendría que vivirlo cada una de las partes que desarrolláramos con estas tecnologías. Visto de otra forma, todo nacería de un concepto en diseño, un modelo digital, una tecnología de fabricación y un conjunto de postprocesamientos que aquí para una tecnología pudieran ser relevado de esfuerzo, remoción de la parte, remoción de soportes, tratamientos térmicos, pero podrían ser para otra tecnología otros pasos. Lo cierto es que la parte conceptual, el diseño y la optimización de manufactura, junto con un postprocesamiento, se tiene que llevar a cabo. Y esto es muy contrario a lo que la gente piensa, que la manufactura aditiva va a evitar un postprocesamiento de piezas y que salido de la impresora, el producto se puede usar. Eso no es verdad. Al igual que cualquier tecnología de manufactura, tendrá la necesidad de tener un postprocesamiento, llegar a las dimensiones de uso, sus inspecciones de calidad y posteriormente ser liberado. Entonces, para esto puedo decir, bueno, vamos a nacer con la creatividad, obviamente diseñando orientado con reglas de manufactura aditiva. Este es un ejemplo muy clásico de diseños conceptuales. No soy experto en esa parte, pero todo nace aquí, ¿no? Todo falta en esa visualización en función de conocer las limitaciones de tecnologías de manufactura aditiva. Un procesamiento digital hasta llegar justamente a las características de calidad que me pueda realmente brindar esa impresora, porque como dijimos es capa por capa, entonces su precisión va a estar limitada a mecanismos físicos o mecánicos, al tamaño de la partícula del material, del filamento, al paso del motor. Entonces, la fidelización del modelo digital va a tener sus errores. Y al igual que la manufactura tradicional, ocupa herramientales, nada más que en este caso, muchos de los herramientales les llamamos soportes y los imprimimos, que sirven para mantener la pieza en su lugar, para permitir que la pieza no se deforme, para hacer que la pieza se enfríe, y tienen diferentes propósitos. El mero diseño de estos soportes implica un desarrollo de conocimiento científico y tecnológico per se, más allá de desarrollar una pieza como la que ven en la pantalla, que pretenda aligerar un peso, que tenga características como el intercambiador de calor que está en la parte inferior derecha, que genere una optimización de espacios y maximización, por ejemplo, de las propiedades térmicas. No solamente tengo que optimizar en diseño, muy probablemente tengo que optimizar en los procesos de manufactura, asumiendo que todos los procesos de manufactura usan transformación de materiales, que tengo que iniciar con valores iniciales, que tengo que establecer objetivos de optimización, que tengo que desarrollar diseños de experimentos virtuales o de laboratorio que me permitan generar regiones óptimas de fabricación y que me permitan justo optimizar varios de los parámetros. Casi todas las tecnologías de manufactura aditiva son multifactoriales. Tienen más de 5, 6, 7 parámetros que son importantes de optimizar durante el proceso de fabricación de una pieza para pasar quizás solamente de un acabado superficial rugoso a uno más liso. ¿Y por qué? Y es aquí donde la Sociedad Mexicana de Materiales hace ese estímulo. Porque todos los materiales que se procesen por manufactura aditiva a través de sus impresoras tendrán que cumplir con algo que se llama
Process Structure Properties Performance, y es cuál es la correlación que existe entre el proceso de transformación, y aquí puede ser desde la fabricación de la materia prima, la tecnología de manufactura aditiva a usar y todos los postprocesamientos que yo haga. Todos ellos y cada una de estas etapas va a tener un impacto en la estructura del material, en su fase cristalina, en su microestructura, en la forma en la que se generen defectos, inclusiones o segregaciones. Y estas tendrán un impacto directo en las propiedades del material. Resistencia, tenacidad, fatiga, oxidación, corrosión. Y de ello va a depender que la pieza sea durable o no. Pero también pudiera optimizar no solamente el diseño macro que vemos, sino una nueva gama que ahora se llaman metamateriales, que nos permiten hacer diseños que emulan en muchas ocasiones las estructuras cristalinas de los materiales a escalas meso y nano para generar estructuras jerárquicas que nos permitan generar propiedades que no existen materiales en la naturaleza que los tengan. Acceder a nuevos espacios de diseño. Y esto es extraordinario porque la cantidad de materiales que hoy conocemos pudiera multiplicarse por el diseño que hagamos con los mismos y darles propiedades que no tendrían de otra forma. Y les voy a mostrar un ejemplo. Ya existen catálogos de metamateriales, ¿vale? Quiero que vean este ejemplo. Es un ejemplo, a mí me gusta mucho, además trabajo en esta área, que tiene que ver con la salud. Una lesión de columna que pudiera ser sustituido por una pieza impresa, extruida, quizás por un polímero, quizás por un cerámico. Que esta pieza pueda ser inerte, en este caso del video es activa, que puedas utilizar materiales que te permitan reproducir esa geometría tridimensional de la lesión o emularla muy próxima a ella, generar esos espacios para que las células puedan migrar a él, hacer la sustitución por un médico y permitir que la interacción de este material, ya en su estructura tridimensional impresa, pueda regenerar un hueso y recuperar así, por ejemplo, por la calidad de vida de un paciente. Eso es parte de las aspiraciones que se tienen. Y tú dirías, pero estos metamateriales realmente tienen una utilidad que pueda representar características biológicas. Y la respuesta es que absolutamente sí, entre muchísimas otras posibilidades de uso que tienen. Y se los voy a poner con un solo ejemplo. Vamos a hablar que los materiales naturales, si comparáramos dos propiedades, el módulo de elasticidad y la tenacidad de la fractura, se encontrarían en un punto intermedio como el que se ve aquí. Aquí está el hueso cortical y muchos otros. Y yo les podría decir que ni los polímeros, ni los cerámicos, ni los metales por sí mismos, en su característica en volumen, se acercan en ambos sentidos a todas las propiedades que tienen los sistemas biológicos. Y eso es porque muchas veces los sistemas biológicos pues son sistemas compuestos por metamateriales, como lo es el hueso, un panal de abejas, como lo puede ser el ala de una abeja, y muchas estructuras en la naturaleza están compuestas de más de un material. Entonces, la posibilidad de acceder a estos metamateriales me genera crear un cierto nivel de biomimetismo que aproxime ciertas propiedades a las que se necesitan en su aplicación final. No solamente aligerar peso, no solamente optimizar condiciones térmicas, también
aproximar propiedades mecánicas y evitar rechazos. Pero los metamateriales hoy son hoy en día en muchas cosas. Implantes estructurales, stents, materiales regenerativos, medicina estética, praxis médica, fármacos. Entonces, la gama de posibilidades también es amplia. Y sin embargo, tenemos que preguntarnos lo siguiente. Muchos ambientalistas o ingenieros industriales o de producción en el ámbito de la ciencia rigurosa, pues se encuentran hoy analizando si realmente el análisis de ciclo de vida de producir un material por manufactura aditiva, como lo puede ser el sinterizado de láser, a través desde su materia prima, suministros, controles, métricas, realmente genera un beneficio que hacerlo por investment casting, por ejemplo, por un fundido tradicional. Y si el impacto, huella de carbono y consumo energético realmente tiene un beneficio. Y hoy la verdad es que la respuesta no la sabemos. Entonces hay un campo de oportunidades también para validar justamente la parte económica de todas estas tecnologías. Y yo aquí acabaría diciendo, me faltan 4 diapositivas, ¿por qué a México le conviene invertir en este tipo de tecnologías? Pues ciertamente el doctor Jesús González inició en su parte introductoria mencionando que el Producto Interno Bruto de México, bueno, que el Producto Interno Bruto de México, si lo fraccionáramos al 2018, veríamos que el 17% de él le corresponde a actividades derivadas de la manufactura, de todos los sectores industriales, pero principalmente pues automotriz, autopartes, aeroespacial, dispositivos médicos y eléctrico-electrónico. Dicho esto de paso, pues entonces tiene un componente muy importante en los ingresos que representan para nuestro país la transformación de materias primas, como es la manufactura. Otro aspecto, pues que si estas tecnologías van a madurar al hecho de incluirse en la cadena productiva, pues tenemos que mantener la competitividad del país cuando estas tecnologías se desarrollen o sean adoptadas por la industria. Qué mejor que que ayudáramos a desarrollarlas, ¿no? ¿Tenemos la oportunidad hoy de ser líderes en manufactura aditiva? La respuesta es sí. ¿Y por qué? Porque en realidad hay demasiadas cosas en las cuales podemos formar parte de resolver un montón de incógnitas que aún existen. Desde el desarrollo de tecnologías hasta el desarrollo de aplicaciones, la certificación de las mismas. Y en cada uno de esos aspectos, México, con la experiencia que tiene en manufactura, definitivamente puede dar un valor agregado. Y la última es formar la siguiente generación de talentos, ¿no? Que esté justamente adaptado a estas tecnologías que la industria 4.0 nos está marcando. Parte de lo que vamos a ver en el diplomado tiene que ver con esas aplicaciones potenciales a la industria mexicana, a varios sectores: aeronáutico, automotriz, médico, naval, metal mecánico. Y solamente como para dejarles ahí una abrebocas, les puedo decir pues que existen muchas aplicaciones potenciales en México. Ahí están algunos logos que ustedes identifican, pero puede incluirse principalmente en la remanufactura de componentes, en la reparación de herramientales y equipos, en el desarrollo de prototipos o el rediseño de componentes. ¿Y por qué no? En el desarrollo de componentes especiales, que pueden incluir implantes médicos, joyería, moldes y lo que se nos pueda ocurrir, ¿vale? Les dejo 3 diapositivas de reflexión, que es ¿qué sigue para la manufactura aditiva en medicina? Pues hoy en día parte de la aspiración es que las impresoras se trasladen directamente a los quirófanos para hacer ahí las reconstrucciones de tejido. Y ya existen modelos a escala laboratorio que buscan hacer esas reconstrucciones. La aspiración sería algo como lo que está aquí abajo. ¿Para qué? Pues para imprimir parcialmente
tejidos blandos o duros, como pueden ser piel, como pueden ser algunos órganos que necesitemos y que requieran pues el uso y funcionalización de los mismos. Y cuando hablábamos de manufactura 4D, hablábamos de que además de que tridimensionalmente pudiéramos producir un componente, este pueda tener una atribución, o el material y el diseño puedan tener una atribución que a través de un estímulo externo, puede ser temperatura, un campo eléctrico, un campo magnético, puedan desarrollar, por ejemplo, cambios de forma en stents. ¿Vale? Y con esto terminaría, solamente dejándoles aquí las diapositivas del diplomado. Por favor, ahí en el QR pueden acceder a la información que se va a tener. El diplomado, como bien dice aquí, va a ser de 52 horas en línea y 24 horas de trabajo autogestivo, o sea, en casa, y va a incluir desde una continuación mucho más profunda de lo que vimos aquí con introducción a la manufactura aditiva, diseño para manufactura aditiva, ver varias de las tecnologías para manufactura aditiva más usadas o de mayor potencial en este país, tratamientos térmicos, algo de rociado térmico y programación fuera de línea para robots o para sistemas de posicionamiento tridimensional que son la base justamente de los sistemas de impresión. Les dejo aquí a los instructores. Muchos de ellos son formados en México, muchos de ellos son mexicanos y son investigadores en este país. Van a dar diferentes... Nos pueden auxiliar de nuevo ahí con el doctor Juan Manuel, ¿pueden abrir otra vez? Pues se nos perdió, Juan. Nuevamente. Doctor, no lo escuchamos. Vamos a ver si se puede reconectar el doctor Juan Manuel para abrir un espacio breve de preguntas que aquí en el chat ya nos hicieron la primera con respecto a las características de para quién va dirigido el diplomado, y les comentamos que es para estudiantes de licenciatura y posgrado en áreas de ciencias e ingeniería mecánica, mecatrónica, así como para diseño industrial o afines, para el personal técnico de la industria en áreas de diseño, moldes térmicos y recubrimientos. Ese es el perfil ideal para el diplomado. Doctor Juan Manuel, ¿ya nos escuchas de nuevo? No te escuchamos, doctor. Aquí veo que Andrés Ávila tiene levantada su mano para en un momento en que el doctor nos pueda escuchar, hacer la pregunta Ya directamente. estoy por aquí, ya me Ok, pueden... gracias. Si me ayudan, por favor, ¿puedes activar tu audio, Andrés, por favor, para que hagas tu pregunta? Sí, sí, muchas gracias. Antes que nada, felicitar al doctor Juan Manuel. En una hora creo que logró, estoy seguro de ello, logró alcanzar ese objetivo que se planteaba al principio de enamorarnos de esta nueva tecnología, ¿no? Que ya no es tan nueva. Pero la pregunta, doctor, va encaminado a la siguiente. Yo soy maestro de Ingeniería Industrial del Tecnológico de Durango, a tus órdenes. Y estamos transitando por cambiar un poquito los viejos modelos, programas académicos de ingeniería industrial y transitar precisamente con tecnologías de vanguardia. Una de ellas es precisamente esta, la manufactura aditiva.
Y aquí si algunos maestros o inclusive alumnos quisieran ser partícipes de este diplomado que suena tan interesante, básicamente la pregunta sería, ¿se requieren algunos antecedentes académicos, alguna programación, algún lenguaje de programación, SolidWorks para lo que es el diseño asistido por computadora? ¿O empezaríamos desde cero, doctor? Y agradecerte y felicitarte por tan brillante exposición. Muchas gracias, es todo, gracias. Muchas gracias, Andrés. Pues lo que te puedo comentar es que este primer diplomado está iniciado o está conceptualizado para que puedan entender los diferentes tipos de perfiles. Como tú pudiste ver, la manufactura aditiva está integrada de gente que puede saber materiales, de gente que puede saber mecánica, electrónica, gente que puede ser ingenieros industriales, ingenieros químicos. Entonces, realmente este diplomado está pensado para que cualquier persona con un nivel licenciatura pueda acceder. Obviamente que si una persona que atiende el diplomado tiene conceptos más sólidos sobre lo que es diseño a través de un SolidWorks o conoce algún sistema de programación de código G, pues claro que va a tener una mayor retribución de lo que es el valor de esto. Pero, ¿qué va a pasar cuando a ese estudiante a lo mejor indaguemos en la parte de conceptos de solidificación o tratamientos térmicos? Pues probablemente en ese momento va a ser parte de información que puede empezar a documentar su CPU para saber que también otras cosas son importantes y viceversa. Pero creo que el nivel en el cual los instructores estamos pensando poner este primer diplomado busca justamente atender de forma introductoria todos esos aspectos a un nivel suficientemente básico para que los alumnos puedan continuar con ese proceso de aprendizaje en la industria, en un posgrado o en la misma universidad. Gracias, doctor. Voy a pedir a Ana María que también active su micrófono para que haga su pregunta correspondiente, por favor. Buenas tardes. Pues la verdad también quiero comentar lo interesante que resultó para mí pues este seminario. Actualmente estamos trabajando en el área de odontología, de materiales para odontología, ¿no? Entonces, normalmente, ahora sí que ya todas las impresoras que se adquieren aquí ya vienen programadas para tales o cuales tipos de resinas que vende el fabricante en México, ¿no? Entonces, es muy interesante porque en nuestro caso, las impresoras 3D vienen ya programadas para que nosotros solamente pongamos el QR del frasco de la resina y la máquina imprime lo que se desea imprimir, ¿no? Una corona, una carilla o lo que sea, ¿no? Entonces, pues ahora sí que ya el desarrollo pues es más comercial y los odontólogos, bueno, yo no soy odontóloga, soy ingeniero químico de formación. Entonces, lo que nosotros hacemos es, lo que queremos hacer es desarrollar materiales para que podamos reproducir lo que ya las compañías o japonesas o alemanas o suizas o suecas venden para los odontólogos. Entonces, mi pregunta sería es, ¿un odontólogo podría tomar este curso? Doctora, definitivamente la respuesta es sí. De Ujú. hecho, todos los científicos en materiales seríamos los más agradecidos en entender las necesidades de la industria para poder generar esas sinergias. O sea, la respuesta es que un profesionista como un odontólogo en realidad puede aprender a que Ujú. los diseños de carillas o coronas puede procesarlos también y que se tiene que educar en tecnologías digitales, pues para entender justamente el avance de la tecnología en estos sistemas de mejor manera. Y como nuevas tecnologías, por ejemplo, en temas de medicina regenerativa, pueden ayudarle no solamente a hacer carillas,
quizás también hacer implantes óseos de diferentes magnitudes, a lo mejor para máxilos, no directamente para odontólogos, pero sí para otras áreas de especialidad odontológica. La respuesta sería más que bienvenida. Creo que todo el aporte que tienen los especialistas en el sector industrial o de aplicación generan demasiado valor y créanme que el enriquecimiento que pueden tener en generar interacción con diferentes disciplinas le ayudaría bastante a generar todo ese ecosistema que busca para desarrollar esa innovación en México. Ok, muchas gracias, porque la verdad es que todo lo que se utiliza aquí en México para esa área, pues todo es importado. O sea, realmente todos los materiales son importados y los frascos, pues no te dicen ni siquiera qué es, ¿no? Tendremos que andar nosotros averiguando con IR, RMN, lo que sea, ¿no? Para ver qué tienen, porque la mayoría de las resinas que se meten ahí, que son por fotopolimerizables, traen una carga inorgánica. La idea sería que nosotros pudiéramos reproducir esos materiales, pero llegar al punto de poder diseñar nuestra propia impresora 3D para los materiales que se produzcan en México, ¿no? Entonces, ahora sí que de manera colaborativa o multidisciplinaria trabajar, porque también hay muchas cosas que se pueden hacer para los ortopedistas, ¿no? Que también es algo muy caro en México, ¿no? Entonces, Te, pero sí. te sorprendería, Ana, la cantidad de personas que están trabajando en el desarrollo de impresoras, materiales y dispositivos en México para estos campos. Uh-huh. Hay muchos. Y creo que lo que Muchos. hace justamente es integrar a través de este tipo de ejercicios y a través de este tipo de iniciativas a todas esas interdisciplinas. Y ahí el doctor Jesús González es realmente líder a nivel nacional en generar este tipo de sinergias. Creo que él te puede comentar muchísimo mejor cómo poder articular todas estas dudas. Muy bien. Entonces, ahora sí que ya si me dicen sí pueden y a lo mejor va a ser un poquito más difícil de comprender, pero pues el asunto es que aprendan más cosas, ¿no? Uh-huh. Ok, gracias. Uh-huh. Bien, Gracias. gracias, Ana María. Tengo un par de preguntas de Joshua Leobardo Olivares. Dice, buenas tardes. Respecto a la ingeniería en nanotecnología, ¿qué recomienda el doctor para el uso de la misma en dicho campo de AM o de manera ligeramente más precisa, cómo se aplica en el diplomado o si no lo hace? Y dentro también de la pregunta dice que no escuchó si es necesario el conocimiento previo de un software. Si podría comentarlo nuevamente, doctor, por favor. No, la necesidad de conocimiento previo de un software no es necesario. Todos los softwares que se van a usar durante el diplomado van a ser libres, entonces los van a poder descargar y pues la idea es que los instructores empiecen a generar esa introducción sobre el uso de los mismos. Obviamente en el tiempo del diplomado no se van a ser expertos en el manejo de los softwares, tengo que decirlo, pero sí que pueden tener justamente ese conocimiento inicial y el contacto, porque todos los instructores que van a dar el diplomado son investigadores en centros de investigación, o sea, pueden recurrir a ellos las veces que ustedes necesiten y esos centros de investigación están arropados de muchísimos más investigadores y tecnologías. Ahora, en el campo específico de la nanotecnología, pues la nanotecnología es una subsección del área de la ciencia de materiales. Entonces, yo creo que muchas de las propiedades que a escala nano pueden activarse o pueden potencializarse son dignas candidatas a extrapolarse a tecnologías de impresión. O sea, cuando hablamos de nanomateriales no significa que todo lo que toquemos o palpemos es en versión nano, sino que de alguna forma sus propiedades se estimulan o se potencian bajo una característica nano y ellas mismas pueden aprovecharse en sistemas de impresión. O sea, está más que bienvenido un nanotecnólogo a este diplomado, sin duda. Gracias, doctor. Una última pregunta que está aquí en el chat. Dice, ¿en qué industrias tiene cabida alguien que se ha formado en estas tecnologías? Actualmente cuento con doctor
únicamente infusión en cama de polvo por láser y deposición fundida. Y las vacantes están principalmente en el extranjero, llámese Estados Unidos y Europa. Y en México, ¿sería que uno está sobre especializado? ¿O qué recomendación le podrías hacer a Homero Castro? Homero, es una excelente pregunta. Yo mismo formando estudiantes te podría contestar que tienes parcialmente razón. De hecho, es el caso de Grace Vanessa. Ella se formó con nosotros. Actualmente trabaja en el GRC de Vernova, en Estados Unidos, es cierto. Lorena Pérez también se formó en México con nosotros. Es actualmente, es investigadora asociada en la Universidad de Alabama. Entonces, sí, no puedo desmentir lo que comentas. Es verdad, muchas de las oportunidades para el desarrollo de estas tecnologías se encuentran fuera del país. Pero también te puedo comentar que existen muchas oportunidades en México, sobre todo en las áreas que te estoy mencionando. Todo lo que tiene que ver con remanufactura de partes. Por ejemplo, yo te puedo decir que aunque son extranjeras, te puedo decir que tanto Caterpillar como Cummins, como CNH, como ETU, tienen tecnologías de las cuales he mencionado yo acá y las usan actualmente dentro de sus áreas productivas. Te puedo comentar que también industrias como, ay Dios mío, pues las paraestatales, CFE y Pemex, no como tal, pero sí muchas industrias que les trabajan a ellos, trabajan en México para mucha remanufactura de herramientales, tanto de perforación como de distribución, pueden ser válvulas de hidroeléctricas o de desasolve de lodos o herramientales de perforación, mandriles, son actualmente recuperados por compañías que le trabajan a CFE y Pemex. Si quieres, contáctame. Lo que yo puedo hacer es, de alguna forma, mandarte una lista. Quizás si tengo algunos contactos, te los comparto. Pero no son muchos los puestos, pero sí existen definitivamente. Mismo Metalsa en Monterrey está desarrollando recuperación de herramientales en la industria automotriz. No es que abunden, pero cada vez más y más, como yo lo mencionaba, la industria, sobre todo automotriz y aeroespacial, actualmente son las que mayor demanda tienen en el desarrollo de esta tecnología. Y cuando digo automotriz, también me refiero a la parte de heavy duty, ¿no? Como Caterpillar o Cummins. Pero sí hay, o sea, puedo darte alguna guía, digo, no soy reclutador de ninguna de esas empresas, pero definitivamente puedo darte algunas ideas. Gracias, doctor Manuel. Pues hasta el momento serían todos los comentarios de nuestros participantes y asistentes a este webinar, que como ya lo comentamos es previo a este diplomado que estará iniciando a principios del próximo año. Y pues será el momento, doctor González, de hacer de nueva cuenta uso de la voz para cerrar este webinar. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Muchísimas gracias. Una visión muy general, aunque con mucha precisión científico-tecnológica, tu exposición. Y bueno, escuchando algunas de las preguntas, yo creo que una de las oportunidades que dan estos webinars, hemos hecho diplomados no en estos temas, pero sí en otros también relacionados con tecnología, con innovación, con transferencia de tecnología. Y una de las oportunidades que dan estos diplomados es hacer redes, digamos, ¿no? Hacer lo que se conoce como networking. Está una odontóloga por un lado, está un ingeniero químico, está un doctor en mecánica, etcétera, etcétera. Entonces, aquí se hacen redes realmente muy interesantes. Sí es una tecnología emergente. De hecho, pues esto todavía está considerado como un trabajo de futuro, pero no de muy largo plazo. Digamos, en 5 años tenemos nosotros que transformar nuestro paradigma de manufactura en este país. Si no lo hacemos, pues eso va a tener consecuencias drásticas. Ya se mencionó 2 veces, el 15% cuando menos del Producto Interno Bruto de este país se genera a través de actividades en torno a la manufactura en general, ¿no? Entonces,
yo creo que tenemos que pensar no más en dónde vamos a ejercer nuestros conocimientos en este tema. Es más informativo el diplomado, va a haber muchísimas oportunidades en los próximos años y yo creo que tenemos que estar pues preparados para lo que viene muy pronto. Sí hay ya muchas empresas en este país que están requiriendo gente con esta preparación. Entonces, pues bueno, pues por parte de la Sociedad Mexicana de Materiales, muchísimas gracias por haber participado en esto. Créanme que el diplomado está acompañado por tutores, por ponentes que son de primerísima línea. Todos ellos han sido cuidadosamente seleccionados, como ustedes vieron, no todos están radicando en México, sí son mexicanos, pero todos ellos son líderes en su diferente tecnología, en las diferentes digamos, módulos que estaremos ofreciendo en el diplomado. Entonces, pues los invitamos a que acerquen, pregunten, podemos llegar a algún tipo de acuerdo ahí, dependiendo de si son instituciones de gobierno y de cuántos se registran. O sea, habrá paquetes también de promoción de esto, ¿no? Para que pues tengamos, como lo dijimos al principio, pues el mayor alcance posible, ¿no? Yo creo que sí es nuestra obligación, primero como Sociedad Mexicana de Materiales y también como Instituto Anglo-Mexicano, ¿verdad? Pues el capacitar a la gente que eventualmente pues va a retomar, digamos, la vocación manufacturera de este país. Por mi parte, muchísimas gracias. Héctor, si tú quieres decir algunas palabras, por favor. Maestro Héctor, adelante, si gustas hacer un comentario de cierre, por favor. Gracias, gracias, doctor. Gracias, Felipe. Pues simplemente nuevamente agradecer la presencia, agradecer esta colaboración, este importante diplomado de alta pertinencia para el sector de la manufactura y que pues bueno, agradecer esta oportunidad y la confianza en el Instituto Universitario Anglo-Español y en la Sociedad Mexicana de Materiales para compartir este importante conocimiento y los esperamos en el diplomado. Como decía el doctor Jesús González, los ponentes que están considerados para impartir todos y cada uno de los módulos del diplomado son de alta competencia, de alto nivel en cuanto al área se refiere. Y lo mejor de todo, pues es que tiene una alta pertinencia a lo que el sector productivo demanda tanto en el presente y como lo seguirá haciendo en el futuro. Así que pues los invitamos a sumarse, a participar y nuevamente muchas gracias por su presencia. Excelente tarde para todas y todos. Hay una pregunta ahí, creo, Sí, hay un comentario donde dice que si hay fecha límite para el registro. Les comentamos que el diplomado inicia para finales del mes de enero del 2024. Estamos a muy buen tiempo. Previo a sus correos con los cuales se registraron, pues estaremos mandándoles mucha mayor información respecto al contenido propio, el calendario del diplomado con los docentes, una breve descripción de su currículum para que vean el impacto que queremos generar con este diplomado. Una muestra de esto, pues es el doctor Juan Manuel, quien nos ha compartido el webinar de esta tarde. Y también comentarles, bueno, que vamos a hacer la solicitud para ver si podemos compartirles por medio de los correos, pues el material de esta tarde. Yo creo que por ahí está grabado, ya veremos por ahí cómo vemos la posibilidad de compartírselos, pues para que se acaben de convencer de esta necesidad que se ha despertado esta tarde con este webinar, ¿no? Entonces, pues no queda otra más que quedar a sus órdenes, agradecer al doctor Juan Manuel Alvarado por esta brillante exposición, agradecer a la Sociedad Mexicana de Materiales y al Instituto Universitario Anglo-Español, que también saludamos a la distancia a la doctora Frine, que es directora académica de posgrado, quienes estaremos en contacto próximamente con ustedes, pues para estos registros y estas inscripciones para el diplomado. Entonces, pues buena tarde para todos, que estén bien, sigamos cuidándonos y saludos. Gracias. Gracias. Gracias.